Preguntas que se ha hecho en esta nota, ¿usted estaría de acuerdo con la renuncia de la señora Giselle Romero? Bueno, ya renunció. A lo O que la se aceptación, está en todo caso, haciendo de es su una renuncia. evaluación que trasciende más allá de lo político. Creo que es un tema de evaluación de política aplicada en el sector, principalmente en Carihuarma, y naturalmente se han ya anunciado algunas reformas muy interesantes, ¿no? ¿Y cuál ha sido el sentir, en realidad, después de la exposición de la ministra ayer sobre ese tema en puntual? Bueno, hay un sentir que lo vamos a rescatar. Se han dicho tantas cosas, pero creo el común denominador es que es un programa muy bueno, está vinculado estrechamente en el tema de la nutrición de los más vulnerables, de quienes van a ser en el futuro los que asumen la posta de liderazgo del país. Entonces, es una inversión donde no se tiene que escatimar, yo creo, ningún esfuerzo. Todos los esfuerzos tienen que apuntar a una sola línea, y es por eso que rescatamos las posiciones políticas expresadas ayer en el Parlamento, dando, digamos, confianza al programa, pero también elaborando una serie de críticas y propuestas. Y eso la estamos recogiendo porque creemos que ningún programa de esa naturaleza, que en principio es masivo, porque atiende a más de 2.600.000 niños, cobertura 191 días escolares, ¿ok? En comparación a los que antes que fue 90 días, o en todo caso atendía mucho menor cantidad de niños, y que además la población de los padres de familia, en su gran mayoría, acepta este programa, participa y coadyuva su esfuerzo. Naturalmente aquí hay que establecer parámetros de línea base. Nosotros creemos que si estamos recibiendo una opinión favorable de los maestros y maestras del Perú, que dicen que este programa nos permite tener a los niños en mejores condiciones para trasladar los temas de conocimiento, claro. Entonces es un factor y una buena variable. Pero preguntamos a los padres de familia y decimos, ¿qué ha cambiado los niños, no? Entonces dicen, bueno, en mi casa no comía tanto, o no tomaba el desayuno muchas veces, pero aquí en el colectivo hasta le falta, quieren repetir, ¿no es cierto? Entonces uno ve dos factores también, ¿no? El tema del seguimiento, del monitoreo de esta alimentación es tedioso, ciertamente implica algunos riesgos. No es lo mismo darle una galletita que darle un pan con un sándwich, ¿no? Que son productos perecibles, que pasa las horas y ya se están descomponiendo, en tanto que los que son enlatados o los que son, digamos, galletas que vienen ya envasados, ¿no? Tienen otro control, ¿no? Entonces, esos son no perecibles y de alguna forma, en términos de riesgo, hay que minimizarlo. Hay que avanzar y hay que apuntar a eso, pero en suma, yo creo que este es uno de los programas que tienen que quedar instituido como política social, que va a tener un gran componente en el futuro, porque de eso se va a valer para que todos, inclusive Naciones Unidas y otros programas interesantes de orden internacional, le han pedido a la ministra coadyuvar en ese esfuerzo, no porque sean locos, no es porque están viendo un criterio estrictamente politiquero, sino todo lo contrario, están viendo que son programas que son más sostenidos y que no se corre el riesgo, por ejemplo, de recibir los enlatados o los embolsados y después terminar en los mercados vendiéndolos. Claro, y en ese o en sentido, todo incluso, caso compartiendo con los miembros del núcleo familiar que no son parte, digamos, de este programa. La ministra ya hacía precisión en ese sentido, ¿no? De que para que se dé una mejor incluso aplicación de este programa, por eso es que va a ser revisado, ya está siendo revisado, ya se generó incluso una comisión multisectorial que va a ver incluso cómo mejorar toda esta gran cadena, ¿no?, productiva. Es una cadena de gestión que incluso tiene que buscar la participación también de los padres de familia, de los gobiernos regionales. Ese es un tema que afortunadamente ya se está trabajando y que ayer ha sido incluso expuesto ante el Pleno del Congreso. Pero hay otro tema que también genera mucha atención en la ciudadanía general, que es el tema en relación a esta agenda país y este diálogo que ya se estaba sosteniendo con los distintos representantes de los partidos políticos, pero que ayer, hay que decirlo de esta manera, ha tenido como un revés. ¿Qué pasó? Ha habido 3 partidos políticos muy resaltantes, muy significativos, que se ha notado pues la ausencia. Hablamos de Perú Posible, del Partido Aprista Peruano y de Fuerza Popular. 3 fuerzas muy fuertes que no han asistido ayer. Bueno, el diálogo es una apuesta por el Perú. Claro. El diálogo no es un tema donde hay que aplicarlo cuando me conviene y cuando no me conviene. El diálogo es la apertura a un sistema que se viene consolidando como política de Estado y naturalmente se han puesto algunos de mayor importancia, como por ejemplo el tema
de la consolidación económica, por otro lado el tema de la seguridad ciudadana, o sea, pero ya articulando una agenda que además compromete actividades a definir. Entonces, el hecho de no asistir a esa apuesta por el Perú desenmascara una estrategia ciertamente subrepticia de utilizar la mesa como una tribuna estrictamente política y no necesariamente apuntando a factores que tienen que ver con el desarrollo Ahora, nacional, son ¿no? distintos los argumentos que han utilizado los representantes de estas agrupaciones políticas para no asistir ayer a esta reunión. Algunos señalan que incluso son pretextos estratégicos, que tienen más que todo un fin político, particular, personal. Bueno, han atribuido a las expresiones del presidente, hoy día todos los medios han dado cuenta de esas expresiones. Creo que el presidente desde el primer día que empezó a ejercer el gobierno dijo que en el Perú y en su gobierno no hay corona para nadie. Y cuando lo dijo, habían muchas alusiones en el escenario, pero alusiones de carácter interno, ¿no es cierto? Decían que aquí no se va a blindar a nadie, estamos en un Estado de Derecho y hay que consolidar ese Estado de Derecho, hay que empezar a mirar que la democracia tiene que instituirse cada día más en función a la confianza que debemos tener con las instituciones del Estado. Vale decir, la Fiscalía de la Nación, con todos sus órganos, ¿no es cierto?, sus componentes, el Ministerio Público, por otro lado el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y en fin, nos guste o no nos guste la forma como definen sus fallos, cómo definen sus procedimientos. Pero hay que confiar, es la única forma. Esa expresión ha sido repetitiva en todo el gobierno del presidente Humala. Yo no sé ahora por qué no puede dejar de serlo un tema interesante de fortalecimiento de democracia. Entonces, si los señores se han sentido aludidos, se han sentido parte, digamos, de que el presidente está asumiendo una conducta de presión, ¿presión a qué? Si lo único es una expresión más bien de confianza a la institución. Ha sido considerado como no cortés. Pero ¿por qué tendría que ser no cortés si lo único que se busca es que en el país la democracia cumpla su rol? La democracia establezca un criterio y una línea de base sobre la cual va a desenvolverse. Entonces, ahora, no tiene sentido ese tipo de excusas que tienen naturalmente el ribete político, ¿no? Pero el manejo de la política y en todo caso la agenda del país, que es un poco el proyecto que se maneja a través de esta concertación, de este diálogo, no puede estar sujeto a comentarios, opiniones de algunos líderes políticos. Yo creo que va por encima de ello. Entonces a mí me llama la atención porque ayer ha participado Carlos Anderson, presidente de CEPLAN, también en esta reunión. Entonces, como que ha aparecido nuevamente el CEPLAN a formar parte de este diálogo, de este consenso, es decir, hacer su trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para que como consecuencia de este diálogo realmente se materialice en un proceso de planificación al mediano y largo plazo de nuestro país? ¿Eso se ha tocado en la conversación? Hay líneas matrices sobre las cuales se tiene que hacer una agenda inmediata, que es de cortísimo plazo, y unas de mediano plazo y otras de largo alcance y largo aliento. Y en las de largo aliento están justamente que el país no llegue a la tentación de volver a la autocracia o a un gobierno, digamos, usurpador. Todo lo contrario, consolidarlo con sus defectos. Y a veces me parece interesante decirte que no interesa cuánto se le puede medir en el grado de aprobación a un presidente o a un gobierno, en tanto y cuanto el país esté boyante, rebosante y apuntando cada día más a un crecimiento, porque el riesgo es más bien todo lo contrario, que es que yo por la popularidad voy a ser irresponsable y hacer un mal manejo de los recursos económicos del Estado solo por mi popularidad y empezar a hacer ensayos políticos que en la práctica lo único que hacen es llevar al país al colapso, y eso ya lo hemos vivido. Entonces, un mandatario estadista responsable no es un loco, pues. Tiene que ser totalmente sereno, cuerdo y ciertamente sincero. A veces se ha maquillado a la política o a la politiquería como hay que ser el vivo. No, acá todas las cosas como deben ser, apuntalando siempre a la búsqueda de la verdad. Y una persona que es natural en su verdad va a cometer, pues, naturalmente algunos exabruptos que en política se saca provecho de ello para hacer, digamos, un cargamontón, ¿no? Pero no vamos a aceptar tampoco el chantaje, ¿no? Porque yo creo que el diálogo, repito, no es
una apuesta por la persona. El diálogo es una apuesta por el país, y quienes creemos que el país trasciende por encima de todos los líderes, trasciende por encima de todos nosotros, yo creo que tiene que asistir al diálogo. El sentido de la política es promover el bien común de todos los peruanos, eso es clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que parece que los políticos que tenemos todavía no terminan de entender que ese es el principio que debe mover a la democracia, a la comunidad, a la sociedad civil inclusive, a que este fin se cumpla, se dé. ¿Qué hacemos para que estos cuatro principales ejes de acción, que son los que se han fijado, estas 4 mesas de trabajo, realmente en el menor plazo posible tengan ya un consenso de participación de toda la clase ejecutiva, legislativa del país, promoviendo, desarrollando acciones que nos permitan disminuir la pobreza, disminuir la inseguridad ciudadana, atender o promover el desarrollo, el crecimiento económico? Y por otro lado hay un cuarto elemento que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento económico y productivo también de nuestro país. ¿Qué hacer? Bueno, hemos hablado de los disidentes, pero hay que hablar también de quienes quieren el país, de quienes desean desarrollar una agenda común y quienes apuestan desde el lado técnico por hacer algunas observancias y algunos análisis críticos que es natural aceptarlas, y hay que compartirlas además, porque no hay soberbia, no hay una actitud mezquina de nuestra parte, todo lo contrario, agradecemos muchísimo, digamos, despojarse de apetitos estrictamente partidarios para apostar por el Perú. Y creo que ellos en estas mesas de trabajo van a darnos a la brevedad una agenda que el país tiene que enterarse sobre dónde apunta el rumbo, pero no un rumbo solamente a la idea de una persona o a la idea de un gobierno, sino a la idea de toda la clase política que ojalá pueda empoderarse, porque si no corremos el riesgo de que aparezca cualquiera con cualquier idea trasnochada y mañana más tarde pueda poner en riesgo el país. Mañana, cuando nosotros tal vez seamos mucho más ancianos, estemos en la edad tal vez de desaparecer en nuestra existencia, allí aparecerán esos discursos radicales que ponen en riesgo una vez más al país. Y eso no es la mejor heredad que debemos dar. Hay que apostar por la institucionalidad, por la democracia, por este sistema de gobierno que con todos sus errores apuesta por el crecimiento, la inclusión social. El día que no haya pobreza, sin duda, se les habrá acabado el recurso político o esos discursos con una perorata muy definida en términos de orden populista, y entonces habremos encontrado el real camino de crecimiento. Cuando se habla y se discute cómo crecemos más, es más interesante decir cómo salimos de una crisis. Claro, ¿no? y por eso se hace necesaria la participación de todas las fuerzas políticas, sin duda, en definitiva, ¿no? Porque al final este diálogo lo que está buscando es diseñar políticas para mantener y atraer y darle seguridad, pues, a la inversión. Con la inversión generamos un crecimiento sostenido macroeconómico que nos pueda, ¿no?, llegar a cumplir todas las metas que nos hemos puesto incluso como país. Gracias por habernos acompañado esta mañana. En verdad esperemos Jennifer, de que gracias. El diálogo continúe con todas las fuerzas políticas al final, ¿no?, que es la idea principal. Gracias, Julito. No hay problema, congresista. Y yo sí creo que la sociedad civil, al menos los peruanos, ya no permitiríamos un gobierno de esa naturaleza como el que ha descrito, que es el gran temor. Yo creo que ya hemos aprendido suficiente que Dios nos para escuche, que eso no lo permitamos, a final de cuentas. Que Dios nos escuche, Julio, porque mire, yo estoy viendo reacciones muy preocupantes, porque quienes han adoctrinado, quienes han impregnado ideologías trasnochadas en las juventudes, ¿no es cierto?, que es lo que han provisto del insumo humano ideológico del terrorismo, siguen ahí. Y quienes están, por otro lado, implementando los brazos armados, son los que están dormidos o los que están ahí. Entonces, cuidado, que la misma policía, el mismo ejército y todos los actores de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico saben perfectamente que hay lugares donde están escondidos esas armas y con qué momento lo pueden desenterrar, porque hay un caldo de cultivo por el otro lado que alimenta un proceso ideológico que la democracia no vale, que hay que seguir derrumbando puentes, que hay que seguir cortando las pistas, que hay que romper, hay que tumbarnos ¿Y si la policía, las las toras Fuerzas Armadas, de ya lo alta sabe, tensión? están elaborando algún tipo de plan de intervención para...? No, o sea, si usted tiene una lucha convencional del terror, hemos estado ahora en el Alto Guayana, y hoy día ya no hay, la pregunta es, ¿se han recuperado todas las armas? No se han recuperado todas las armas. ¿Y dónde están? Por ahí deben estar. Claro, pero en todo caso ¿No es una cierto? democracia mucho Entonces, más instituida, con una participación de los partidos políticos va a impedir no que se genere eso, caldos de Jennifer, cultivo. eso. La El país tiene que participación. estar notificado de que nosotros apuntamos a consolidar la democracia y que nunca más se repita
porque el terrorismo nos ha dejado sangre, dolor y lágrima, el narcotráfico nos ha dejado pobreza, y esos son flagelos con los que tenemos que combatir todos. Y no se le da